Hola, buen día, José Luis. Mira con qué ternura te doy la bienvenida. Pero qué lindo. Buen día, ¿cómo te va? Y un poquitito preocupada por el dólar, querido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Ayer cerramos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hoy el dólar se dispara. Bueno, se dispara. Subió un peso respecto, Y o va. no, ni siquiera un peso, medio centavo respecto de lo que teníamos el día anterior. Eso no dispararse. Dispararse es lo que pasó entre fines del año pasado, que costaba 17, y los 25 que llegó a valer en mayo. Eso sí es dispararse, pero 50 centavos en un día, no, de ninguna manera es dispararse. No es mucho. Bueno, está bien, me expresé mal. Puede subir Pero un poco, puede subir, sí. Yo no creo que el acuerdo con el fondo esté para mantener el valor del dólar a raya, sino que el acuerdo con el fondo... Primero recordemos que el acuerdo con el fondo o el pedido del fondo lo hace el gobierno argentino, ¿no? Ajá. El gobierno argentino hace un mes aproximadamente dijo que iba a negociar un acuerdo con el fondo. El pedido de un país de un acuerdo con el fondo y de un acuerdo que se llama stand-by, como este que Argentina ha acordado, es un acuerdo cuando vos no podés hacer lo que deberías haber hecho y buscas que el fondo sea algo así como el chivo expiatorio para poder hacer lo que vos deberías hacer. No hiciste en 2 años, que te lo pasaste paviando con el cuentito este de la buena onda amarilla con un déficit fiscal de 6-7 puntos del producto. El José, fondo está para eso, no está para mantener el valor del dólar a raya. El dólar incluso podría subir, sí, puede subir. ¿ahí a cuánto va a llegar, José Luis? No sé cuánto va a llegar, pero no estamos frente a un pánico, ni mucho menos, de ninguna manera. Ante pánico, no. No, olvídate, eso ya pasó, además, ya pasó. Ahora, aún sin acuerdo con el fondo, cuidado que la economía, debido a la crisis financiera que sufrimos, se está enfriando y se va a seguir enfriando, y la economía va a crecer muy poquito si es que crece durante este año. Y eso ya te pone un gran signo de interrogación de cómo va a estar la calle, ¿no? La situación social en general. Bueno, de hecho... Cosa que se puede llegar a agravar, sí. políticamente hablando, como consecuencia del acuerdo con el fondo, ¿no? José Luis, de hecho, fue el propio Nicolás Dujovne quien dijo que crecer el próximo año va a ser muy poquito, inclusive va a haber un poquito más de inflación de lo que tenían pensado. Es decir, vos descartás algún tipo de corrida cambiaria de acá hasta fin de año. No va a existir esto, porque ahora no hay más participación del Banco Central. Te escucho muy bajito, casi no te escucho. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir todo? Porque no te escuché casi. No, te decía, a ver si ahí me escuchás un poquito mejor. Ahí sí te escucho, sí. Dale. Te decía que vos descartás absolutamente una corrida cambiaria de acá a fin de año. ¿Me lo preguntás si yo la descarto? Sí. Mira, me parece que es el escenario. En la economía y en la vida no puedo descartar nada. Nunca digas nada, nunca digas siempre, ¿no? Nunca digas nunca, nunca digas siempre. Yo te diría, el escenario menos probable es otra vez una corrida como la que tuvimos en marzo, abril, mayo. Si vos me decís, a ver, el dólar subió 40% entre diciembre y mayo. Sí. ¿Sí? De 17,7 a 25, el recorrido más o menos un 45%. Yo veo una suba de 45% de acá a fin de año con este acuerdo que se ha firmado, se ha acordado. No la veo mucho menos que eso. Eso es responderte que el escenario menos probable para mí es de una corrida de acá a fin de año. ¿Sabés qué pasa, José Luis? Que Ahora creo, cuidado, y esto sí es importante tenerlo en cuenta, la situación de receso y de alta inflación, más un recorte de transferencias a las provincias que va a haber con este acuerdo con el fondo, puede generar una situación social comprometida. Que ya la teníamos antes del acuerdo con el fondo, producto de la crisis que tuvimos y que nos llevó al fondo, ¿no? Ahí hay que tenerlo claro, porque ahora vamos a empezar a ver a toda la política diciendo que el receso o el estancamiento de la economía es por culpa del fondo, ¿no? Eso fue culpa de la crisis, que a su vez ocurre por culpa de que el gobierno, como dije antes, se la pasó paviando 2 años sobre lo que había que hacer. Y lo llevó a una crisis, y ahí ahora nos salvamos de que la crisis se siguiera profundizando por el acuerdo con el fondo. Claro. Ajá. ¿Y qué hay que hacer con la plata entonces? Porque los precios siguen subiendo, el dólar sube y enseguidita están con la maquinita. Bueno, yo no doy consejo hacia el boleo que hace con la plata. El manejo de la plata Bueno, es que una tenga cosa muy plata. delicada. Lo que yo creo es que hay que ser muy cuidadoso con
el empleo, con el salario de cada uno, porque por un lado la inflación sí va a seguir siendo alta, por otro lado el receso, la recesión, quiero decir, o el estancamiento va a ser importante, ergo ninguno se puede hacer demasiado loco en el lugar de trabajo pidiendo demasiado aumento de salario, porque la economía no da. Si querés te cuento una historia diferente, pero la realidad me parece que no da para ¿Y por qué decís, aventuras. José Luis, que el gobierno se la pasó paveando? Pero sí, claro, si el déficit fiscal, el gasto público, la emisión monetaria, la inflación, al fin y al cuentas es el mismo que 2015, antes que viniera. Entonces, el mercado un día te dijo, pará, hasta acá te presté, no te presto más. A ver, lo que hizo el gobierno, el gobierno de Macri hizo muchas cosas muy buenas, como por ejemplo haber eliminado el CEP, habernos sacado del default, haber planteado otra relación con el mundo civilizado más amistoso, en lugar de estar peleado y tener relaciones solamente con fascismos como Venezuela, Rusia y China. Ahora, ha sido temerario, ha sido una osadía, recién salido del default, transformarnos en los campeones mundiales de la emisión de deuda externa como pasó en los últimos 2 años. Un día te dijeron, pero hagamos la cuenta. Vos acabás de salir de un default después de 17 años de estar en default y de pronto sos el campeón mundial de las emisiones internacionales de deuda. No, ¿y qué hiciste en el medio? No, ¿nada? No, entonces no, basta, no te presto nada. Te cortaron el chorro y nos dejaron colgado el pincel. ¿Qué deberías haber hecho vos en el medio? Es realmente bajar el déficit. Este déficit es infinanciable, como te lo demostró el mercado. No te financian este déficit. Sí. Entonces fuimos a buscar al fondo para usar el chivo expiatorio, para bajar el déficit, para que el mercado te pueda prestar. José Luis, ¿ahora se puede esperar que lleguen las famosas inversiones del extranjero? Digo, ¿con este fondo puede generar esa apertura que hasta ahora no llegaron al país? Mira, dado que acá hablar de más de 90 días es el siglo XXIII aproximadamente, la tuya es una pregunta sobre si van a venir en el siglo XXIII, no tengo la menor idea. Esto te lo digo porque hay que ver día a día ahora cómo va impactando el acuerdo con el fondo. Sí. Por ejemplo, insisto, en breve se viene la discusión por el presupuesto 2019. Sí, antes de septiembre. En el presupuesto 2019, de acuerdo con lo que anunciaron ayer Duhovne y Sturzenegger, hay un recorte de fondos discrecionales, no los automáticos obviamente por ley, a las provincias. En diputados hay diputados provinciales, en el Senado hay senadores provinciales. ¿Van a aprobar los senadores provinciales y diputados provinciales menos plata para los gobiernos de sus provincias? José Luis, una preguntita. ¿Quién y cómo se soluciona esto? Mira, yo me tomé el trabajo de escribir un libro de casi 500 páginas que se llama La Argentina Devorada, que da un diagnóstico de lo que nos pasa y por dónde pasa la solución para cambiar lo que nos pasa. Pero decime una, está... ¿por dónde pasa la solución? Yo sé que son 500 páginas, es mucho. Bueno, tendrías que leerlas. Sintéticamente te diría, tenemos que hacer cambios muy profundos de 180 grados para que nos vaya bien. No nos va a ir bien nunca haciendo lo mismo siempre. Yo no sé cómo no nos hartamos de hablar de ajustes, de evaluaciones, fondos monetarios, default. Hace 70 años que discutimos lo mismo. Sí, nos hartamos. Yo personalmente ¿Qué hay que hacer? estoy harta, sí. Bueno, ya bien, lo que no sé, si vos estarías dispuesta a hacer el cambio necesario para que dejemos de hablar las cosas que te hartan. Pero perdóname, humano, nosotros el pueblo, veces... perdóname José Luis, nosotros el pueblo somos los más perjudicados y somos siempre los que hacemos los cambios. Bueno, vos nos estarías de hemos acuerdo, acomodado vos ya estarías varias. de acuerdo, por ejemplo, a que tengamos una economía donde el Estado tenga un tamaño pagable y no el delirio de Estado que tenemos hoy que nos devora impuestos y que por si fuera poco además tiene déficit? Y pagar los costos de corto plazo que significa eso, como por ejemplo que en muchas provincias donde revienta el empleo público, en lugar de bajar los salarios a la gente que trabaja, echen ñoquis. Claro, pero la gente está haciendo el esfuerzo. Convengamos que sí, la gente hace el esfuerzo y hay mucha gente. ¿Estaría dispuesta, por ejemplo, a tener una economía No, abierta tener ñoquis no. mundo? Gente que trabaja, sí. Yo no voy a mantener ñoquis, pero gente que trabaja, sí. Pero convengamos que también hay muchos despidos y hay mucho achicamiento. ¿Estarías de acuerdo en hacer un cambio sustancial en las leyes laborales de Argentina para tener este tipo de sindicatos y sindicalistas? Todas esas cosas hay que hacer.
Si no las hacemos, cuidado, si no las hacemos, estamos en todo nuestro derecho en no hacerlas. Ahora, no nos pidamos que nos vaya bien. Pero ¿qué cosas hay que cambiar? ¿Pero qué tenemos que terminamos en el mismo lugar. ¿Vos te asegurás que una Me reforma... cuesta mucho entenderlo. Claro, una reforma No, laboral entenderlo, va a no, cambiar por el esto. retorno, digo, me cuesta mucho. Bueno, me Sí, sería... yo te escucho con tanto eco que a veces no te escucho directamente. lo que Entonces me- vamos a hacer una cosa, ¿por qué no venís al piso y lo charlamos personalmente? No, No, durante el día hoy imposible, imposible. hoy no, obviamente, porque estamos en la televisión y tenemos tiempo Otro día televisivo. tampoco te estoy diciendo porque yo durante el día trabajo, es muy complicado para mí. Ah. Bueno, José Luis, Ok, muchísimas un gracias placer, entonces gente, por tu hasta tiempo. luego. Muchas gracias.